Vamos a platicar de un tema muy interesante que es enfermedades neurodegenerativas. Ya adelantábamos un poquito en torno a ello, de lo que tenemos que conocer, tenemos que participar y desde luego el día de hoy para poder conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. Él es del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, doctor Gabriel. Y el doctor Mauricio Veloso, médico cardiólogo y director médico de BioLife. También gracias por estar y acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muy amable. Bueno, pues sabemos y tenemos entendido que tienen una investigación muy interesante en el Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en donde, bueno, de alguna manera parte de estas enfermedades degenerativas se están estudiando y se están haciendo y se está tratando de reconocer qué está pasando con eso. Primero me gustaría, si pudiéramos empezar con que nos expliquen qué son estas enfermedades neurodegenerativas. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Bueno, las enfermedades neurodegenerativas son todas aquellas que cursan con daño a las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Lamentablemente, las enfermedades neurodegenerativas no son curables, ¿no? Y las que ocupan los primeros lugares dentro de la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que la padecen, están en primer lugar Alzheimer, en segundo lugar Parkinson y esclerosis múltiple, y por ahí van este tipo de enfermedades. Es un daño, como digo, irreversible. Les recuerdo a la audiencia que las neuronas prácticamente no tienen capacidad de reproducirse, por lo tanto, los daños que ocurren en ellas son daños irreversibles, son irreparables. Por lo tanto, hay que tener particular cuidado para que no se vayan dañando esto. Y de ahí viene los intentos que hace la medicina preventiva para poder evitar que estos daños, cuando aparezcan, progresen, y por otro lado también hacer de que aparezcan lo más tarde posible y aparezcan lo más atenuado posible, ¿no? Entonces, Alzheimer y Parkinson son enfermedades neurodegenerativas y que tienen una condición muy lamentable, que es que los síntomas de estas dos patologías comienzan entre 10, 15, 20 años antes de que sea diagnosticado. Por lo tanto, en la audiencia y entre nosotros puede haber personas que tengamos algunos síntomas que no lo identificamos, ni siquiera nuestro médico puede identificarlo, sino que van a ir progresando poco a poco. Y estas enfermedades, la mayoría son adquiridas, no se saben, sobre todo el Parkinson, la gran mayoría, más del 90%, el doctor me puede corregir, son enfermedades adquiridas, no son hereditarias. Por lo tanto, sí podemos hacer cosas para ir previniendo o frenando o identificando tempranamente esta condición. En el cuidado de estas neuronas han aparecido algunas sustancias novedosas a las cuales se le ha aplicado la más moderna tecnología para que protejan, ¿no?, a las células, en particular a las neuronas, porque si hay una condición difícil es llegar al cerebro. El cerebro, como es un órgano tan especial y tan delicado, la naturaleza lo tiene muy protegido. Tan protegido lo tiene que hasta los medicamentos les cuesta llegar, o algunas sustancias les cuesta llegar, ¿no? Y el doctor Gutiérrez Ospina ha sido uno de los investigadores pioneros aquí en México en utilizar una sustancia a base de omega 5 con nanotecnología de desarrollo israelí, y bueno, él puede ampliar mucho más esta información. Doctor Gabriel, ¿cómo se hacen estas investigaciones? Justo para empezar a tomar consideración, sobre todo en una sociedad que tenemos poca cultura de prevención, sobre todo en esta materia de salud. Sí, pues mira, la idea del proyecto fue básicamente el intentar instrumentar en una unidad experimental animal una condición fisiológica que replica en cierta medida a la enfermedad de Parkinson específicamente. Entonces lo que hicimos fue esencialmente suministrar en ratas rotenona, y lo que se ve al paso del tiempo, un mes y medio después, lo que se ve es que hay una pérdida de las neuronas que se encargan de producir dopamina
y que son responsables de, en parte, modular el estado de ánimo, pero también el movimiento. Muertas estas neuronas, el animal, la rata, expresa una serie de problemas motores que son equivalentes, digamos, a algunos de los síntomas que se ven en la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que hicimos fue instrumentar un proyecto que permite evaluar el papel neuroprotector que tiene el omega 5 cuando se exponen a estas ratas a rotenona. Entonces, antes del suministro de rotenona, se les administró omega 5 nanoemulsificado. Durante el proceso de neurodegeneración, después de la aplicación de rotenona, se les aplica también el omega 5 y como resultado de esto, al paso del tiempo, vemos, observamos, evaluamos cuáles son los efectos que tiene el omega sobre la recuperación o evitando el avance de la enfermedad, en fin. Y esencialmente lo que encontramos es espectacular porque en un porcentaje elevado de animales, cerca del 80% de los animales que habían sido tratados o que fueron tratados con omega 5 y expuestos a rotenona antes o durante la exposición, el resultado fue que ellos no mostraban grandes alteraciones funcionales. Fuimos a averiguar si su cerebro, las células dopaminérgicas de su cerebro estaban lesionadas y se encuentra una reducción en el número de células, pero jamás una reducción tan importante como ocurre en los animales que nunca recibieron el omega 5. Tenemos algunos datos sobre oxidación de lípidos, es un marcador de lesión celular. También la oxidación de lípidos disminuye y la motricidad, que es quizás lo más significativo, es prácticamente normal en un 80% de los animales. Hay algunos animales que no responden completamente, pero aunque no responden completamente, siguen teniendo mejores condiciones de motricidad que aquellos que nunca fueron expuestos o a quienes nunca se les suministró el omega 5. Ahora, esto que nos está diciendo, doctor, entonces es una muy buena noticia, pero al final de cuentas lo importante que también está refiriendo es que no todos reaccionan de la misma forma y de la misma manera. Entonces, ¿en qué sentido estamos en esta investigación que nos está mencionando? ¿Es ya muy avanzada? ¿Son una gran esperanza para poder trabajar sobre el Parkinson, por ejemplo? Los datos ya son sólidos. Las razones de la idiosincrasia, digamos, no las conocemos, no las conoce nadie en realidad. La velocidad a la que avanzan, en el caso del Parkinson, la velocidad a la que avanza, la forma en que avanza, qué tanto avanza individualmente, es una incógnita que nadie realmente tiene una respuesta. Ahora, el cerebro, cuando uno dice cerebro, probablemente uno esté hablando de memoria, esté hablando de las situaciones que maneja el cerebro. La memoria pues está la memoria de corto plazo, la de largo plazo y se va modificando, entra primero en una parte del cerebro y después se va hacia otra parte que es la memoria a largo plazo. Es la razón por la cual, por ejemplo, la gente que sufre de Alzheimer, ¿no? O de pérdida de memoria por deterioro cognitivo por la edad, los primeros recuerdos que se van volando son los recientes, ¿no? Y se van quedando los tardíos. Puede acordarse de la niñez, pero Exacto. No de ayer. Eso es como una faja así de papeles con los recuerdos. Se abre la ventana, vuelan los de arriba y los de abajo se van quedando, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la memoria radica en el cerebro. Hay conexiones que permiten que haya evocaciones a los recuerdos, ¿no? En la medida que nosotros evocamos más un recuerdo, el recuerdo se mantiene más tiempo. En la medida que menos los evocamos, pueden ir al olvido, ¿no? Pero hay condiciones que están relacionadas, por ejemplo, con el envejecimiento, que no lo podemos evitar, el tiempo pasa, ¿no? Y las neuronas, si no tenemos un hábito de vida adecuado, si no tenemos algunas condiciones, que pueden estar algunas relacionadas con la genética, pero otras básicamente con nuestro estilo de vida, ese proceso se acelera. Y es ahí donde los aportes de la ciencia actualmente están muy volcados hacia la protección de todo el organismo, ¿no? Pero en el caso del cerebro, en Israel, la doctora Gavison
estudiando enfermedades neurodegenerativas, consigue en la semilla de la granada, un aceite, consigue el omega 5. Y para hacerlo llegar en cantidades suficientes le aplican nanotecnología. Con la nanotecnología, el omega 5 viaja dentro de una nanogota. Para que tengas una idea, en una gota de agua caben 1.300.000 nanogotas. Y en esas nanogotas es que viaja el omega 5 y puede atravesar las barreras, ¿cómo se llama? Las barreras fisiológicas normales. ¿Sería una cura? Es una manera, no, ninguna enfermedad neurodegenerativa se Entonces cura, sería pero preventivo. se previene y se detiene el proceso de aceleración, de progresión de una enfermedad, o hace que la enfermedad aparezca más atenuada, ¿no? O aparezca más tarde, o las dos cosas, ¿no? Y es ahí donde hay un aporte importante para que los fenómenos oxidativos que están asociados a la inflamación también puedan estar minimizados. El doctor mencionó algo muy, muy interesante al principio, ¿no? Hay una parte de la célula que se llama mitocondria. Ahí se produce la energía, entra glucosa, muchas reacciones químicas y sale energía. Esa energía, ¿no?, que se produce es la que nos mantiene vivos. Si la mitocondria falla, cualquier cosa que afecte a la mitocondria, que es donde se produce el laboratorio de energía, hace que haya una disfunción, la célula se enferma y si eso permanece, se muere. Y si se muere una célula de la piel, no pasa nada, porque se recupera. En 20 días viene otra célula. Pero si se te muere una célula del cerebro o una del corazón, pues esas no se recuperan. Por lo tanto, debemos tener particular cuidado con este tipo de células. Si en el cerebro, que es un órgano central, motor, es una super maquinaria, ¿no?, que hace mecanismos ¿cómo se llama?, de feedback, ¿no?, que interpreta cosas, que tiene arcos reflejos, actos reflejos, tiene una serie de condiciones que son tan complejas, ¿no?, que tiene a todos los investigadores, pues, del mundo, qué sé yo, tratando de buscar más respuestas a todo esto, ¿no? Y cuando vamos a las patologías y decimos, bueno, mira, las patologías que están apareciendo, las que prevalecen, sé yo, ¿hay cura? Hasta el momento no. Pero ¿hay manera de poder detenerlo? Pues sí. Y ahí vienen los estudios que actualmente se están haciendo y en donde el doctor Ospina, pues, ha tenido un particular protagonismo en esto. ¿Qué pasa con Mira, conozco a Mercedes. Mercedes tiene 86 años. Tiene una memoria, doctor, increíble, increíble. De ayer, de antier, de hoy, pero de hace 40 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cerebro de Mercedes? ¿Por qué está tan enchufada, pues? Enchufada, no sé si sea... la respuesta absoluta no la tengo, no te puedo decir una respuesta de verdad, ¿no?, de certeza, pero pueden pasar muchas cosas. Primero, cómo nació, cómo fue la gestación, si su madre tuvo estrés o no tuvo estrés gestacional, si se condiciona el cerebro a envejecer más rápido o más lento. Si su metabolismo oxidativo se mantiene sano o no. ¿De qué depende eso? ¿Qué hizo después en su vida, a lo largo de su vida? ¿Durmió bien? ¿No durmió bien? ¿Bebió? ¿Cuánto bebió? ¿Parrandeó o no parrandeó? ¿Qué comió? Todo eso tiene un impacto sobre cómo el desarrollo y digamos, la maduración cerebral camina. Eso es determinante para que se genere un cerebro que envejece de manera sana o generes un cerebro que envejece de manera inadecuada, digamos. En algún momento dijeron que la no lectura, la no cultura, te llevaba... De hecho, había una película que tiró y desbancó toda esa teoría, ¿no? De una escritora, justamente, una mujer muy culta, escritora, leída, que entonces, si tú leías, no te iba a dar Alzheimer. Resulta que eso ya no existe. Hoy, ¿cuáles son, en 1 minuto y medio, cuáles son esos paradigmas, mitos, circunstancias que seguimos mezclando con Alzheimer que no es cierto? Primero, que es una enfermedad del envejecimiento. Eso me puede no dar es a cierto. mí Alzheimer a los 52 años. El Alzheimer, comentábamos al inicio, puede empezar alrededor de los 20.
25, 30 años. ¿Qué otra cosa? Esa es la primera. La segunda es que sí, efectivamente, no es un fenómeno puramente neuronal, no es puramente cerebral, también el cuerpo participa. El ejemplo del corazón es uno muy bueno. Hay muchas demencias que son producto de problemas vasculares inicialmente, y el Parkinson mismo puede ser un problema vascular inicialmente, y de hecho el tipo de cosas que nosotros hacemos en el laboratorio con el omega 5 muestran que se previene el daño vascular y previenes la neurodegeneración. Con Entonces, omega 5. Con omega 5 nanoemulsificado. Es que ya tenemos 3 temas, hay que venir a hablar del omega 5 específicamente. Entonces, eso es otra cosa. No es un problema centralizado, no es un problema del cerebro, es un problema del cuerpo. Somos sistemas, ¿no? Esa es otra cosa que le también falta podemos citar. gasolina, le falta aceite, le falta bujía. Pues todo eso le falta. Y buena Ándale. comunicación. Buena comunicación. Para que el cerebro Entonces esté le sano. falta hormona. Le falta hormonas, le falta ejercicio. El ejercicio libera muchas hormonas, modifica el metabolismo, mejora las defensas oxidativas. Entonces es importante nutrirlo de muchas maneras. Si lees, pero no haces ejercicio, la lectura no necesariamente te va a rescatar un fenotipo Claro. alzheimérico. Pero si lees, haces ejercicio, comes bien, etc., bueno, entonces las cosas caminan diferente. Te diría alguien, bueno, ¿y cuándo nos vamos a divertir? Una buena lectura, Bueno, ¿no? Bueno, pero es en serio. ¿Cuándo nos vamos a divertir? ¿No? Toda la vida. ¿Qué tenemos que parar de hacer hoy como recomendación clara y contundente para morir sanos y bien y dignamente, pues? Mi respuesta rápida es comer bien.